El texto se llama Enseñar la alegría inmanente del trabajo. Es un lugar común afirmar que el trabajo es castigo, condena que se impuso a los hombres desde cuando el paraíso se tornó valle de lágrimas. Pero se trata de un profundo error filosófico, con lesivas consecuencias para el bien común. Lo que se constata, por el contrario, al examinar la vida de los hombres creadores, es una enorme alegría puesta en el trabajo, una alianza perseverante del deseo con la acción. Al enseñar que el trabajo es castigo y no vía de liberación, al enseñar que el trabajo no llega como por fuerza y no por humana elección, se propaga la idea de una antítesis entre placer y deber, según lo cual lo negativo, lo coercitivo, lo triste y fatigante es el deber, mientras lo propio de la felicidad es el estar ociosos. Se propaga como imagen del trabajo la de los trabajos forzados. Y esto, enseñado y predicado cada que hay ocasión, se termina convirtiendo en objeción del alma al trabajo, en deseo de huir hacia no se sabe qué paraísos artificiales, en imposibilidad de vivir el trabajo como obra en marcha. Y como hay, de todos modos, hasta el trabajo de mantenerse ociosos, la vida entera se torna pesimista, indiferente, sin ilusiones. La dualidad placer-deber nos enceguece colectivamente, nos hace vivir sin mesura, entre hiatos de autoconciencia. Rara vez se accede a esos largos periodos de la vida inandante, de la vida continua, serena, jovial hasta en el infortunio. El presente no es ya presente. No nos estacionamos a gusto en él. Es presente opresivo si trabajamos, es tiempo perdido si estamos ociosos. Enseñar la alegría inmanente del trabajo es, pues, tarea urgente. Eso nos hizo grandes en tiempos de Tomás Carrasquilla y don Baldomero Sanincano, en tiempos de Alejandro López, Uribe Ángel o Esteban Jaramillo. Eso nos mantendrá firmes en estos tiempos de infortunio. Bueno, ese es el texto del profe Jorge Alberto. Quiero hacer un pequeño comentario a ese texto, como para, porque no todos saben del profe Jorge Alberto, sobre todo las generaciones más jóvenes. La verdad, yo creo que de todo tenía el profe Jorge, menos de ser un romántico. No creo que sea un romántico y no es este un texto romántico. Pienso que hay como dos vertientes de pensamiento que convergen en este texto. El primero es lo que tiene que ver con el trabajo. Jorge Alberto no fue ingeniero, no se graduó como ingeniero, pero trabajó mucho tiempo aquí en la formación de ingenieros. Su formación era muy sui generis, porque incluso al final se dedicó a la literatura antioqueña. Pero digamos que cuando Jorge Alberto habla de trabajo, también habla en términos técnicos acerca del trabajo. El trabajo es la transformación de los sistemas naturales, materiales, mediante la inversión de energía. Trabajo es también productividad. Y Jorge Alberto sabía muy bien las implicaciones del uso del término productividad y producción, porque había leído y conocía, digámoslo a fondo, los textos marxistas. En ese sentido, estaba también hablando de la producción. Y cuando habla de la alegría, habla a propósito de lo que decía ahora la profe Liliana, que Jorge a veces decía que era un melancólico, digamos, por naturaleza. Tenía una tendencia, digamos, a la tristeza. Pero hay una maravillosa fórmula que aquí repito, porque puede sernos útil. Es una fórmula de Spinoza, a quien también conocía Jorge Alberto,
que es la siguiente: cuanto más se obra, tanto menos se padece. Es una fórmula maravillosa. Ante la tristeza, la melancolía, todas las pasiones tristes, trabajar. Y de lo que habla Jorge Alberto en este texto, es el trabajo asalariado. No es solamente eso, por lo menos. Es sobre todo el trabajo creativo. Y cada uno de nosotros potencialmente somos creadores. Por eso creo que es una bella ocasión para, pues, rememorar la partida del profe Jorge, pero también para ver qué opinan nuestros invitados acerca de un tema que tiene un profundo arraigo, digamos, entre nosotros. Prueba de eso la tenemos encima, ¿no? Este mural circular que se llama Homenaje al Hombre tiene en una de sus diagonales algo que es muy parecido a Trabajo y Alegría. Lo muestro allí. Es este mural donde hay unos hombres en torno como un mapa, se llama El espíritu de la colaboración. Y en la diagonal opuesta, que es allí, este de acá, opuesta, donde hay unos hombres como tocándose las manos, se llama El espíritu de la amistad. El panel fue compuesto con opuestos de diagonales, colaboración y amistad, trabajo y alegría. Ok. Bueno, entonces pasemos al primer tema que nos convoca, que queremos preguntarle a nuestros invitados. Un poco hablar sobre la palabra trabajo. Trabajo que además es una palabra que está presente en el lema de la Facultad de Minas desde tiempos del profesor Julio Espino. ¿Qué opinan ustedes acerca de lo que significa la palabra trabajo? ¿Quieres empezar tú, Marlene? Adelante. Muchas gracias. Para mí el trabajo siempre ha significado proceso. Y a mí me gusta mucho Rilke en una de sus cartas a un joven poeta y habla del amor y del trabajo. Y dice que el amor solo puede ser trabajo. Y de la misma manera pienso que el trabajo solo puede ser amor. Entonces, para mí, cuando pensaba, bueno, y aquí como ingenieros o como carreras que a veces son tan técnicas, ¿cómo alineamos ese tema del trabajo y del amor? Y lo pienso ahora con estas nuevas tendencias también de inteligencia artificial, cómo estamos precisamente dignificando el trabajo con un trabajo creativo, con un trabajo que agrega siempre lo humano y la construcción. Entonces, me quedo con esa idea del trabajo. El trabajo, cuando se hace con amor, está construyendo el trabajo como proceso que significa esfuerzo. Y cuando Rilke lo une al amor es porque dice que cada uno de nosotros puede entregarse a otra persona o al amor solamente cuando a través del trabajo se ha construido como persona. Y lo veo en mi experiencia profesional del trabajo, independientemente de dónde esté uno en una empresa, donde se sienta muy identificado o en una actividad que esté disfrutando mucho, o al contrario, en una donde no se sienta tan bien o en una donde esté porque de pronto en ese momento necesita la parte económica. Se logra la alegría del trabajo cuando tiene sentido y cuando encuentro ahí mi propia identificación con las búsquedas más profundas que tengo. Entonces, trabajo es proceso, trabajo es esfuerzo, trabajo es amor, porque es la mirada de cada uno de nosotros la que hace que se vuelva diferente o que se transforme para lo que cada uno está buscando.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un halago estar acá en el aula máxima. Para mí el trabajo es como una especie de búsqueda. Yo soy un inconforme del trabajo de una u otra manera. Se ha constituido para mí como en un concepto que intento como valorar en sus diferentes dimensiones. Entonces está la dimensión del trabajo desde la ingeniería y la transformación de energía. Está también, digamos, como ese aspecto de hasta qué punto el trabajo es la recompensa por un esfuerzo que como seres humanos pues hacemos y en el cual invertimos el tiempo, invertimos recursos, dejamos de ver a la familia y un montón de cosas asociadas, digamos, a ese tiempo que se invierte en el trabajo. Pero cuando uno empieza como a explorar cómo esta transformación del concepto de trabajo, se da cuenta que el trabajo nunca ha sido concebido de la manera en que nos tocó a nosotros en la actualidad, ¿cierto? O sea, ha sufrido una transformación, el trabajo primero se ejecutaba en la casa, los artesanos siempre disponían de su casa, digamos, para construir sus talleres. Hay un autor que tiene un libro que se llama La corrosión del carácter, Richard Sennett. Imagínense el nombre, la corrosión del carácter, y cómo, digamos, esa transformación de ese trabajo que se hacía como artesano en la casa comienza a sufrir un proceso de transformación en medio de la industrialización a finales del siglo XIX y principios del XX, y ya nos ubicamos en estas nuevas formas del trabajo, en donde ya teletrabajamos, estamos conectados virtualmente a nuestras labores. Y pues digamos que ese es el tipo de trabajo que uno concibe, y por lo menos de ese del que le hablaban sus padres a uno en su momento. Usted va a terminar de estudiar y se va a ir a trabajar, ¿cierto? Entonces como se va a acabar la alegría del estudio y hay que ir a trabajar. Pero digamos que cuando uno hace estas lecturas y en el propio proceso personal, termina dándose cuenta que hay unos trabajos que comulgan con lo que uno quiere ser, que comulgan con sus expectativas de vida y con sus valores, y es cuando uno empieza como un proceso de transformación y de entrega a esa labor. Entonces, igual que ahorita, por ejemplo, Liliana destaca que resume, digamos, su vocación en esto de reducir el desempleo juvenil, digamos que para mí las cosas también se reducen en la manera en que yo puedo convertirme en un divulgador de conocimiento. Y yo creo que todas las decisiones que he tomado en la vida han sido asociadas a cómo puedo hacer que haya apropiación social de la ciencia, del conocimiento, cómo puedo explicarle a mi papá, a mi mamá cómo se hacen las cosas, pero cómo puedo explicarle a mis estudiantes cómo opera un algoritmo y cómo puedo construir textos alrededor de eso. Ya lo que se da por sentado es que llega un trabajo que comulga con lo que quiero hacer, en este caso pues el trabajo o la labor de docente, y me siento como gratificado de haber podido encontrar ese match allí, como ese vínculo estrecho con mis objetivos de vida y con los objetivos de, pues por lo menos de una organización que lo represente. Entonces, para mí ya, digamos, es ese vínculo, ya dejó de ser esa búsqueda y se convirtió, digamos, como en este momento de estar allí cumpliendo mi vocación. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Yo antes de contestar voy a hacer dos ideitas que siempre tengo que meter el venenito, ¿cierto? La primera es que es una alegría enorme que el aula máxima un viernes está abierta en la Facultad de Minas para conversar sobre estos temas. Yo fui un estudiante muy rarito porque a mí me costaba estudiar en Minas. A mí me costó mucho mi permanencia en esta facultad cuando estaba acá, entre otras cosas. Yo decía, pero es que una universidad es para hablar del universo, de los temas universales, de ahí viene el tema. Y a mí me costaba mucho solo estudiar de alguna manera materias con un nivel técnico muy grande. Y yo todo el tiempo se lo decía incluso a profesores y amigos, es que ¿cuándo vamos a hablar de la vida, cierto? Entonces celebro mucho, además que ustedes estén un viernes y que podamos conversar, y ojalá ahorita podamos conversar más y escucharles y escucharlos. En segundo lugar, pegándome un poco a la idea de visibilizar a Jorge Alberto, les voy a contar muy brevemente mi experiencia con él. Yo
Ya les dije que era un estudiante que le costaba, a mí me costaba mucho, por ejemplo, la línea en la que este hombre es muy brillante, a mí me costaba, yo no era bueno para eso, me tocaba estudiar probablemente más que mis compañeros, no entendía. Además estaba pues enamorado de la antropología. Entonces, el cuento es que yo veía mecánica de fluidos con Jorge Alberto en un grupo que éramos solo 5 personas. Y eso tenía una ventaja enorme, y es que este hombre se sentaba con cada uno de nosotros a ayudarnos, pero la desventaja es que él sabía si uno no había estudiado el día anterior. Le tenía literalmente como en la cabeza todo el estado. Entonces a uno le da mucha vergüenza porque todas las clases él empezaba preguntando, bueno, ¿qué estudiaron? ¿Qué estudiaron de la clase pasada a esta? Y obviamente yo estudiaba, pero a mí me costaba, yo era más lento que mis compañeros para este tema. Entonces, bueno, aparte de la vergüenza, él se dio cuenta por muchas conversaciones que a mí me costaba no solo su materia técnicamente, sino que me costaba la universidad y me costaba solo hablar de temas como dinámica de fluidos. Y me acuerdo que en buena medida mi decisión profesional fue una vez que después de clases él me dijo, Felipe, quédate. Me pasó su libro de dinámica de fluidos, escrito perfectamente por él. Y me dijo, léete de la página 4 a la 7, por decir cualquier cosa, y cuando te leas eso, te vas a leer el documento que te metí en el libro. Y este hombre me presentó a Gilles Deleuze, ¿cierto? Que para los que no lo conocen es un gran filósofo que en su momento no estaba tan traducido en Colombia y que hoy, por ejemplo, los estetas y la gente que trabaja en ciencias sociales lo considera muy relevante. Entonces, Jorge Alberto en sus clases de mecánica de fluidos me arrastraba y me enseñaba de una manera mucho más lenta, más viscosa que mis compañeros, por decirlo de alguna manera, de mecánica de fluidos, pero me presentaba autores. Y para mí ese fue un encuentro poderosísimo con la idea que me mueve. Así como Liliana decía, bueno, me interesa el tema de promover acciones que favorezcan la empleabilidad juvenil. Para mí mi tema es cómo la escuela, cómo la educación es un escenario para formar en diversidades, para hacernos creer que otras formas son posibles y que la diversidad es el capital patrimonial que todos tenemos como sociedad. Que una sociedad entre más diversa, más rica es en todos los casos. Pero siempre con la figura de este hombre que era capaz de explicarme a un ritmo muy lento mecánica de fluidos para que yo entendiera, y me metí a sus venenitos de autores maravillosos que hoy todavía siguen siendo parte constitutiva de lo que yo hago. Dicho esto, y ya se van a dar cuenta para qué les conté estas dos historias, cuando uno piensa en el trabajo, y ahora que Carlos mencionaba a CENET, yo quiero que pensemos o reflexionemos un momentico en dos asuntos. El trabajo social históricamente siempre fue un ordenador social. ¿Por qué? Porque me definía los tiempos que yo me dedicaba a las actividades, me planteaba, por ejemplo, que el fin de semana es libre del trabajo, me permite tener unos ingresos para acceder a buena parte del mundo de lo social, alimentación, recreación, a compartir con otros. Es decir, tener trabajo ordena las sociedades. La pregunta que quiero hacerles es, si sabemos que el trabajo sirve para ordenar las sociedades, hombre, y ahora que mucha gente no tiene trabajo, ahora que mucha gente no puede acceder a esa idea, a lo laboral, cómo se ordenan las sociedades, sobre todo las sociedades como las latinoamericanas, que son profundamente desiguales, cuando vos pasas tiempo saliendo a buscar trabajo y llegas sin trabajo a la casa. Cómo ahí el trabajo ya no es un ordenador que incluye, sino no tener trabajo no solo no te permite tener plata, sino te limita el acceso a ciertos lugares, a ciertos contextos, a ciertas oportunidades. Todo esto para decirles que, y ahí ya no estoy hablando de Jorge Alberto Naranjo, sino de otra persona que a mí me sirvió mucho para entender la vida, como esa desigualdad social lo pone uno en un estado, digamos, de tristeza profunda, cuando uno entiende que el mundo es desigual y que muy pocas veces uno tiene la enorme capacidad de mover eso, entendimos que hay una necesidad como ética, o más bien una postura moral frente a un mundo tan desigual, es hacer para que las cosas cambien. No hay otra manera. Si nosotros no nos movemos, si nosotros no buscamos transformar, si nosotros no trabajamos para que esas personas que todo el tiempo están excluidas, que no pueden compartir un orden social, que no pueden hacer parte, y si nosotros no nos movemos en función de garantizar espacios y abrir puertas para que eso pase, pues estamos condenando a vivir en una sociedad profundamente desigual.
Para mí ese es el trabajo. Toda la posibilidad que uno crea y recrea para abrir puertas. Por eso les conté la historia anterior y bueno, quiero dejar así para no alargarme más. Bueno, ya vimos una parte, ¿no? La cara del trabajo. Ahora pensemos en la otra cara, la cara de la alegría. ¿Por qué hablar de la alegría? ¿Por qué asociar el trabajo a la alegría? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo entendemos nosotros la alegría? Ahora voy a empezar por Carlos y luego por Marlene y luego... Gracias. La alegría es, vaya tema, vaya tema. Pues digamos que siguiendo en esta línea de lo que estábamos postulando de lo del trabajo, pues evidentemente pues no solo encuentra uno en el trabajo como este vínculo entre lo que quiere hacer y las posibilidades que le da el mundo para realizarlas, sino que también, y pues retomando palabras de Felipe, uno encuentra un propósito que hace comunión con los demás, ¿cierto? Y uno se conecta hacia los demás. Y creo que no hay mayor alegría que la posibilidad que ofrece servir a los demás. Eso creo que es, digamos, como una de los grandes valores que tiene el trabajo, poder encontrar unos colegas, poder encontrar unos amigos y fuera de eso dar valor a los otros para que encuentren su camino y encuentren la manera en que pueden colaborar entre ellos y hacer posibles también sus propósitos de vida. Como yo soy humanista, pues digamos no puedo dejar pasar de largo el hecho de que pues la alegría tiene un montón de connotaciones. De hecho, aquí ya mencionaron a Spinoza, uno de los, digamos, teóricos a propósito de qué es la alegría y, por ejemplo, para Spinoza la alegría es conatus, es decir, la capacidad que tenemos de persistir en estar bien y el esfuerzo que hacemos por estar bien. Neurobiológicamente, por ejemplo, ya hemos identificado que aquello que llamamos alegría no se da en el proceso de obtener cosas, sino de buscarlas, porque resulta que los neurotransmisores que hacen posible, digamos, la alegría como tal, se produce es en la búsqueda y no en el encuentro con el objeto buscado. Y uno podría trascender de la palabra alegría y empezar a hablar intensamente, en donde la alegría es representada de amarillo y baila, y pues bueno, se vuelve amiga de la tristeza también de paso. Pero digamos que cuando uno ya trasciende un poco como este concepto de alegría desde lo que es una emoción que se siente fisiológicamente y trasciende un poco al concepto de felicidad, en donde pues digamos es como la capacidad que tenemos de hacer como esa reconstrucción de lo que hemos hecho con nuestra vida, como la memoria autobiográfica, es decir, lo que cada uno piensa de sí mismo se reconstruye a través de hitos alegres que nos permiten identificar que hemos vivido vidas plenas y dichosas, y en el trabajo, ¿por qué no? Pues uno se da cuenta que uno está en una permanente búsqueda, ¿cierto? De poder corresponder a esos objetivos de vida y crear esos hitos que al final pues nos permitan ver la vida como un evento dichoso, como un evento placentero, pese a que esté la tristeza, pese a que esté la ansiedad, pese a que esté la melancolía como una de las pasiones tristes. Y que de hecho pues muchos de ellos se vuelven motores para que podamos hacer cosas como le sucedía al profesor Jorge Alberto Naranjo, ¿cierto? Entonces, digamos que la alegría para mí también integra parte de esas otras emociones y de esos otros instantes de vida, y me parece dichoso poder hacer ese recorrido mental y decir, estos hitos se constituyen en momentos importantes porque fueron búsquedas motivadas por tristezas, por melancolías, por duelos, pero que se constituyeron en éxitos posteriores, porque eso me motivó a hacer algo. Es como parte de lo que podríamos decir y podríamos seguir hablando acá también. Bueno, para mí la alegría es una conexión con lo más profundo de uno, ¿cierto? Y ahorita Carlos decía, pues obviamente es una emoción que surge, ¿cierto? Uno dice, ay, uno no me voy a preparar para estar alegre, sino que está alegre. Pero cuando uno le busca la causa a la alegría, tienen que encontrar una conexión
con las búsquedas que cada uno tiene, ¿cierto? Entonces, la alegría en el trabajo va y viene porque se conecta con la felicidad, que es la que me dice precisamente al fondo de mi proyecto de vida, qué es lo que estoy buscando, y cada conexión que tengo con eso que estoy buscando se vuelve un momento alegre. Pero además de eso, yo creo que todos conocemos personas que uno dice, esta persona en el fondo es una persona alegre. Entonces, también veo la alegría como una posición ante la vida en la cual las expectativas que se tienen son sanas, porque siento que a veces, y sobre todo también en el trabajo, cuando las expectativas son tan altas, la alegría también se puede ir perdiendo. Entonces, esa conexión es que de esas expectativas que, por ejemplo, yo tengo con el trabajo, se puede poner de lado para que yo en el fondo tenga más alegría que frustración. Y eso, pues precisamente va muy de la mano de la conexión con lo que yo soy, con la conexión con lo que yo busco. Y de esa manera, entonces, la alegría se va volviendo una posición ante la vida, se va volviendo una manera de ver cada cosa. Y lo veo en una hecha de fila. Yo creo que a nadie le gusta hacer fila, pero vos encontrás personas que se ponen a aprovechar ese tiempo haciendo fila. Hay otras personas que se ponen a renegar y a decir, estoy perdiendo el tiempo acá. Y creo que esa es una manera muy sencilla, ponerles un ejemplo muy bobito de cómo uno llama la alegría a la vida, ¿cierto? Y quiero introducir un tema de lo que estamos hablando ahorita del trabajo y de la vida que nos estaban hablando ahorita del profe Naranjo. ¿Qué está pasando hoy en el trabajo actual y qué estamos encontrando en el trabajo para que no solamente pueda ser un escape a la melancolía, sino que está siendo la única manera de posicionarme en el mundo? Y por eso hay tantas personas que trabajan día y noche y están adictas al trabajo, y es el único lugar donde encuentran su forma de ser en el mundo. Entonces yo creo que también estamos pasando por esa evolución que tú decías del trabajo. ¿Qué pasa entonces ahora que le estamos dedicando tanto tiempo al trabajo, que se está volviendo un estrés, que se está volviendo algo angustiante? Entonces, creo que es también cuando ya entonces no es una conexión con lo más propio de mí, con lo más bonito, con mi búsqueda, con mis alegrías, sino una forma de angustia para poder estar en el mundo. Bueno, voy a seguir poniendo problemas, pues que es lo que a mí me gusta hacer en la vida, pues, ¿cierto? Yo creo, bueno, no lo digo yo, lo dice una filósofa que se llama Eva Illouz, que vivimos como en un estado que ella denomina happycracia. Es decir, nos están condenando a aparentemente ser felices y nos están endosando una responsabilidad individual, absolutamente individual, de ser felices. No en vano, no sé si se han dado cuenta los que son asiduos a las librerías, que cada vez la sección de ciencias sociales es más chiquita y la de autoayuda es más grande. Y eso tiene todo que ver con que vivimos en una happycracia, es decir, hay todo un mercado emocional que dice, si usted no es feliz, es su responsabilidad, usted qué no está haciendo para ser feliz. Es que usted es el que debería asegurar su felicidad. Y eso es una forma súper estratégica de ciertas lógicas económicas de responsabilizar al sujeto de asuntos que son públicos. Es como si sobre uno recayera la responsabilidad de no sentir una emoción distinta a la felicidad. Y yo creo que eso hay que problematizarlo. Más aún porque cuando nosotros salimos de las puertas de este lugar, vemos que el mundo es un mundo muy hostil para mucha gente. Y a mí me parece que en calidad de ciudadanos es muy difícil decir soy feliz todo el tiempo
cuando uno mira la realidad de muchas personas que tienen unas formas de vida absolutamente precarizadas. Y a mí me parece, insisto, que eso nos debe rayar, nos debe generar una movilidad en el pensamiento, en el espíritu, nos debe generar una movilidad para hacer algo, porque yo no puedo ser feliz cuando me doy cuenta que en Granada acaban de violar a una niña y asesinarla justamente después de salir de un semillero de robótica. Entonces, de alguna manera, en este mundo hostil, complejo en el que nos tocó vivir, pues esa idea de japicracia o ser feliz a toda costa es una idea a problematizar. Ahora, ¿cuál es el riesgo de eso? Que no podemos caer en un desencanto totalmente de la vida, sino que al contrario, entendiendo y reconociendo que hay unos dolores sociales importantes, pues eso también nos debe movilizar, conmover, ya que Carlos habla de emociones, ¿cierto? Conmover hacia una actitud realizativa, hacia una capacidad de accionarnos. Y para por fin hablar de alegría, entonces voy a traer a la mesa a un antropólogo maravilloso, que es mi antropólogo favorito, se llamaba Marc Augé, se murió recientemente, y él no habla de alegrías, él habla de pequeñas alegrías, y él dice, en este mundo tan llevado del berraco, cuando uno siente que está cambiando no el mundo, sino un pedacito chiquito del mundo que uno puede cambiar, aparece una pequeña alegría, una emotividad vertebradora que le da a uno ganas de seguir. Porque muchos de ustedes se dan cuenta en los trabajos que están haciendo o en los procesos de vida que están adelantando, que es muy berraco, que es muy difícil, que hay que dar unas peleas que uno dice, pero ¿por qué tengo que dar estas peleas? ¿Por qué me tengo que desgastar? Que uno va al baño y así con el nudo en la garganta porque siente que de alguna manera están manteniendo, perpetuando lógicas que precarizan a los otros. Y él dice, hombre, esas pequeñas alegrías son emotividades vertebradoras que le permiten a uno respirar y decir, hombre, yo sé que voy a seguir dando peleas porque estoy cambiando mi pedacito del mundo. Cuando a Liliana le toca dar peleas con seguridad en la infraestructura de una universidad como esta y ve que ustedes llegaron a hablar de estos temas con un montón de gente que muy probablemente no conocen, dice, esas son las alegrías que a uno le dejan respirar y seguir. Y como dice una filósofa poderosa que se llama Carrie Bradshaw, o sea, no es filósofa, sino un personaje de televisión, uno lo que puede hacer en ese momento es respirar y reiniciar. Eso es para Marc Augé una pequeña alegría. Respirar y reiniciar para seguir dando la pelea, porque el mundo no es fácil, pero cuando uno cambia un pedacito del mundo, se llena de vida para seguir conmoviéndose. ¿Qué tenemos todo? Bueno, un comentario aquí cortico. De todos modos, una cosa distinta es alegría que felicidad. Sobre todo si volvemos al tema de Spinoza, en tanto que la alegría nos moviliza en el mundo, nos vincula con la potencia de ser que tenemos. Somos potentes en tanto alegres. Otra cosa es la felicidad y el teatro de la felicidad, que tiene mucho de comercial en este mundo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, la alegría, de nuevo, sobre todo en el contexto, pues, tal vez usado por el profe Jorge Alberto, tiene necesariamente que ver con el mundo real, que arrastra también el infortunio, y de eso se habla en el texto, ¿cierto? Hay un poema muy bello que apreciaba inmensamente el profe Jorge Alberto, poema de Antonio Machado, el poeta español, que tiene un versito muy cortico que habla de eso. Dice algo así: anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca nieve y dulce miel. Esa es la alegría.
la alegría creadora. En 1946, el maestro Pedronel Gómez tenía listo ya el proyecto de la cúpula del homenaje al hombre y la concibió como una diagonal que vinculaba. Pues, por ejemplo, ahora mencionamos el espíritu de la colaboración con el espíritu de la amistad, el espíritu de la ciencia con el espíritu de las artes. Ahora que hablabas de la dama danzando, ¿no? ¿Ustedes cómo vinculan en una diagonal trabajo y alegría? Empecemos por Juan Felipe. Ahora me tocó empezar. No, yo creo que lo anticipé un poquito en la respuesta anterior. Y es justamente entendiendo que cambiar el pedacito de mundo que nos corresponde, en el que podemos ser buenos, implicar peleas. Y esas peleas no son fáciles y son desgastantes. Pero también cuando uno es capaz de crear algo que cambia ese pedacito del mundo, que uno se da cuenta efectivamente que está generando movilización en cualquier sentido, social, intelectual, académico, estético, o de cualquier orden, ahí es donde surge la alegría. También como esa posibilidad de recargar la vida, los deseos, la fuerza creadora en términos deleuzianos también, que a su vez todos sabemos que Deleuze pues, era un maravilloso reinterpretador de Spinoza. Pero yo creo que es ahí, ¿cierto? O sea, en medio de esas peleas que significa el trabajo, y lo quiero decir porque insisto, digamos, la lógica de trabajar no necesariamente siempre es fácil, y el hecho de que sea retadora me parece fundamentalmente que es un poco la reflexión que Jorge Alberto propone, ¿cierto? Cuando uno descansa en el trabajo no es descansar en la medida que es fácil, sencillo, no implica una lógica intelectual y un ejercicio complejo, sino que también los resultados de ese proceso creativo, de ese proceso creador, de esa posibilidad de transformar, son las que nos reconectan también con esa capacidad humana de existir en la medida en que crea y recrea. Entonces, simplemente decir que mi lógica un poco de agrupación es lo que le permite a uno seguir en el proceso creativo, es la alegría que surge cuando uno siente que está cambiando, no el mundo, sino un pedacito del mundo, que además es un criterio razonable y escalado de lo que nosotros podemos hacer. Yo diría básicamente eso. ¿Con quién quieres seguir? Bueno, yo hice la tarea para venir acá y reunir a mi equipo de trabajo, a 22 personas. Y ellos son analistas de investigación y desarrollo y formuladores de investigación y desarrollo. Y les hice la pregunta, ¿qué los hace sentir alegres para venir a trabajar? ¿Qué los hace sentir alegres en el trabajo? Y yo diría que el 90% me dijeron las relaciones que establezco en mi trabajo. Es decir, cuando hacíamos ya como la puesta en común, ellos me decían que era muy valioso para ellos sentir que eran personas trabajando con otras personas, sentir que había cariño, sentir que había amistad, que había reconocimiento. Esa fue, digamos, la respuesta número 1. La que seguía tenía que ver con motivaciones diferentes. Entonces, hubo personas que me decían que les hacía feliz en el trabajo aprender todos los días y que ese aprendizaje eran los retos que se les presentaban en el trabajo. Y hubo otras personas que hablaban del reconocimiento y la valoración de lo que hacían. Cuando yo vi esto, pues estoy de acuerdo obviamente en que es muy importante las relaciones que se establecen en el trabajo y nosotros trabajamos en Río Negro, entonces a nosotros nos recogen a las 5:45 de la mañana y regresamos a la casa a las 7 de la noche. Entonces estamos mucho tiempo compartiendo en el trabajo. ¿Qué pasa entonces cuando yo no soy feliz en el trabajo? Porque estuve viendo por ahí unas estadísticas hace como un año y decía, en Colombia
el 57% de las personas no es feliz en el trabajo y solamente el 9% de las personas se sienten realizadas en su trabajo. ¿Qué pasa cuando yo soy esa persona que estoy ahí? ¿Cómo surge la alegría del trabajo si no me conecto con el trabajo? Porque pues yo los oí ahorita a ustedes tan chéveres que están trabajando, digamos, en lo que les gusta, en lo que les ama, en lo que les apasiona, o cuando dicen tan bacano que a Messi le pagan para trabajar en algo que es su hobby, es algo que le apasiona. Pues resulta que no todas las veces uno está en esas, pero entonces ahí cómo surge la alegría del trabajo. Entonces, para mí la alegría del trabajo está conectada con cómo le encuentro sentido yo a ese trabajo que estoy haciendo. Y como les decía ahora, es una motivación de cada uno que lo está motivando para trabajar ahí. Es el conocimiento, es el aprendizaje, es el servicio. Por ejemplo, a mí lo que más me motiva en mi trabajo es el servicio, es poder hacer que esas historias de esas 22 personas que están ahí conmigo estén conectadas con lo mejor de sí, con que se sientan muy felices en el trabajo. Entonces, la alegría del trabajo está por la motivación que cada uno tiene y por eso con la conexión, con las búsquedas que tenga en la vida. Bueno, yo creo que está muy claro de parte de los dos, pues pues como de parte de este panel y de los dos compañeros que hablaron antes, que es como esto de estar hacia los demás y encontrar su motivación. Yo aquí voy a intentar, y pues digo eso porque lo que les voy a contar es como personal en este caso. Y es un asunto que me pasaba a mí en particular con la ingeniería. ¿Quién es ingeniero de control acá? Levante la mano. Eso. Ingeniero de sistemas, levante la mano. No hay. Ingeniero civil, hay civiles. Bueno, súper. Entonces, solo un paneo para dar un ejemplo acá. Mi papá era carpintero, es carpintero. Y una de las cosas que pasaba en la casa es que yo le ayudaba en la carpintería. Y pues obviamente cuando estudié el pregrado, pues sí, instalábamos closets, hacíamos cocinas, y era como un momento muy alegre, muy alegre. Y era planear los cortes de la madera, era tomar medidas en los nichos, era ir a poner la escuadra en los vanos de las puertas, instalar puertas, es una de las cosas más difíciles que hay en la vida. Pero había una felicidad cuando uno terminaba y uno tocaba lo que había hecho, ¿cierto? Había como la alegría de estar construyendo y planeando y ya como esta felicidad de ver el producto terminado y hacerle así y mostrárselo al cliente. Y en ingeniería de control y en ingeniería de sistemas muchas veces es complicadísimo eso, porque uno está haciendo modelos matemáticos que se embeben en chips y en computadores, pero uno pocas veces puede hacer como esto de entregarlo y yo pues me frustraba mucho no tener esa misma sensación de la carpintería en la ingeniería y yo decía, pero yo soy ingeniero, ¿cierto? Y mi papá orgulloso de que tuviera un hijo ingeniero, pero yo decía, padre, pero es que así, entregar esto terminado es una maravilla, ¿cierto? Y ver cómo funcionan y abren las puertas. ¿Y por qué les pregunté lo de ingeniería civil? Porque yo, pues no sé mucho de ingeniería civil, pero en mi inocencia, pues construir un puente, hacer una carretera, verla terminada, saber que por ahí van a pasar los carros, por ahí vas a salir un desagüe, es algo mágico, ¿cierto? Pues yo diría, desde mi perspectiva de carpintero, que es como poder hacer así al producto. Y al esfuerzo de la planeación, ¿cierto? Y de esa entrega por verlo concretado. Entonces, para mí, pues, todo esto anécdota para decirles que para mí también hay como una especie de virtud y hay una especie de alegría en ver el producto, en saberse ingeniero y entender que lo que estoy entregando proporciona un servicio, que yo lo diseñé, que yo lo calculé y que tiene una realidad y un asidero en el mundo físico. Con el tiempo, pues, me di cuenta que esos modelos matemáticos también funcionan en alguna parte y alguien le está sacando provecho, pero digamos que esa sensación es para mí muy grata y representa pues momentos de verdadero placer en el trabajo.
Ok, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, ahora es un poco paradójico porque hablamos hasta este momento del trabajo como si fuera algo externo, pero resulta que nosotros hacemos parte del trabajo, de los procesos de trabajo. Y lo que creo que es paradójico es que uno cree que está trabajando la madera para hacer un taburete, una mesa, y entonces yo transformo la madera con mi trabajo y termino siendo un carpintero. O termino amando el sonido de la madera. Los instrumentos del carpintero, la garlopa, el cepillo, bueno, tantas cosas. El trabajo que uno hace también lo hace sobre uno mismo, como cuando nosotros venimos a la universidad, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando llegué a la universidad por primera vez era definitivamente otro. Y después empecé a sentir como que el paso por la universidad iba templando también mi espíritu para producir algo distinto. Distinto simplemente, yo no sé si mejor, pero sí distinto. ¿Cómo ven ustedes esa relación de la alegría de trabajo con lo que nosotros nos volvemos, con nuestra propia transformación y con la transformación de esas personas que convergen, que concurren con nosotros en esos procesos de transformación? Marlene. Bueno, aquí me encantaría hablar del proceso de liderazgo de equipos, porque yo creo que es lo más teso que hay cuando uno trabaja, porque entonces ahí no solamente estás luchando por tu propia identidad y por tu propia búsqueda, sino que es la búsqueda de conectar con los demás, de conectar con las búsquedas que tiene el otro y de aceptar que las búsquedas no son iguales. Cuando tú nos hablas de inclusión también, ¿cierto? Y validar cada una de esas búsquedas, ¿cierto? Cuando yo tengo una persona que yo sé que está trabajando, yo voy a ir a trabajar para ganarme el dinero y no darle una apreciación negativa a eso. O a la persona que es más lenta en su trabajo, o a la persona que no cumple con sus tareas, o al jefe que me acosa, o a la empresa que me pide cambiar unos procesos. Por ejemplo, yo ahora que estaba en una empresa nacional y ahora es una multinacional y todos los cambios que se presentan. Entonces yo creo que ahí el reto es cómo el trabajo lo va transformando a uno desde el oficio como tal, digámoslo así, si lo queremos llamar oficio, pero también desde las dinámicas que se van presentando, ¿cierto? Entonces, cómo uno va evolucionando hacia unas búsquedas más profundas. Y se los digo porque ustedes están muy jóvenes, ¿cierto? Y uno cuando sale joven, yo me acuerdo cuando yo me gradué de ingeniería química, yo decía, güey madre, yo no sé nada, yo no aprendí nada, yo quería conocer qué era el mundo, cómo funcionaba y yo siento que no sé nada. Y entonces la búsqueda mía era aprender a absorber conocimiento, saber, mirar a ver cómo lo hacía con ese ímpetu. Luego, cuando ya uno siente como que ya sabe un poquito más, entonces, como sobresalgo en eso, como tengo reconocimiento. Y ya cuando va pasando el tiempo, uno le va dando la vuelta a esa búsqueda y quizás valore menos ese tema del reconocimiento. Quizás ya esa búsqueda es un poquito más profunda y va más en torno a las demás personas, a cómo uno puede construir con las demás personas. Entonces, el trabajo para mí es un potenciador de la vida, es un potenciador de
de todo lo que vos querés lograr, a pesar de que no sea el trabajo ideal. Y es ahí donde yo siempre enfatizo en que no tenemos que estar en el trabajo ideal para buscarle la alegría al trabajo. Me dejaste pensando mucho con esa pregunta, te lo agradezco. Y creo que la forma a la que me quiero aproximar también es como desde lo anecdótico, como mi compañero. Yo insisto, ¿cierto? En cualquier caso, el trabajo es un ordenador social, es decir, genera conexiones, genera vínculos, genera relaciones, genera la posibilidad del encuentro con el otro y con lo otro. Y en ese sentido, yo sí creo que uno va cambiando. Al principio, probablemente hay un interés muy grande por dar la solución, por tener la razón, por mostrar que uno sí puede producir, por mostrar que uno tiene una solución adecuada o una idea muy brillante. Y ahora, por lo menos en mi caso, cada vez más me alegra mucho cuando estoy en equipos de trabajo en la medida en que me encuentro con gente que no piense como yo, que no esté de acuerdo con lo que yo estoy proponiendo. Porque hablando de alegría y trabajo, creo que ahí es donde sucede una pequeña alegría. Se abre un campo, se habilita un campo para aprender. Y no hay nada más aburridor que estar en un trabajo donde uno tiene todas las respuestas. Yo no podría con eso. Más, muchos de nosotros, cuando uno siente que tiene más o menos dominado el ejercicio laboral, tiene la enorme necesidad de renunciar y reiniciar. Y eso es muy bonito que uno lo encuentre, porque claro, ya no se trata de esperar a tener un cargo de más visibilidad o de más reconocimiento o que te paguen más, sino de tener esa sensación como cuando uno hace teatro, cuando uno se para en un escenario a hacer teatro, que puede ser la primera o la última función y uno sale cagado del miedo. Y si no sientes ese miedito, ya no tiene sentido. A mí me gusta pensar mucho en el trabajo colectivo de esa manera, en la posibilidad de presentar una idea, pero siempre que sea susceptible de que se la destruyan, en términos bonitos, ¿cierto? En términos de construir, porque cuando te destruyen la idea, cuando no te dicen no todo está bien, o cuando alguien tiene una mejor, mucho mejor solución que la tuya, siempre habilitas un campo para aprender, para ser otro, para llegar a la casa siendo otra persona. Me gusta lo que dice este hombre, no mejor o peor, no se trata de hacer esa valoración, pero de ser otro. Y me parece que en ese sentido, el trabajo sobre uno mismo, también con la tranquilidad que va dando el tiempo de que uno no tiene que ser perfecto, ni ideal, ni tiene que llegar a ser prescritamente nada distinto a un buen ciudadano, ese vértigo de aprender y encontrar mejores resoluciones, siempre me parece que es una buena forma de volver al ejercicio de mirar para adentro y llegar a la casa siendo otro cada día. En mi caso en particular, eso es como la búsqueda. Pero de todo este carretazo, lo que quiero decir es que siempre hay una enorme posibilidad en esta idea de trabajar sobre uno mismo, de renunciar, de tomar otro camino y no pasa nada. Es nada más. Suele pasar todo lo contrario, suele pasar que encontres vainas que te movilicen de otra manera. Y bueno, ustedes son una generación que creo que ya ha entendido mejor que nosotros eso, porque veníamos formados por los papás que querían que consiguiéramos trabajo en una empresa para jubilarnos. Pero la posibilidad de respirar y reiniciar para seguir trabajando en lo que a uno lo moviliza, me parece que es una buena forma de trabajar sobre uno mismo. Y es legítimo y no pasa nada. Además es muy chévere, pues. Bueno, igual, como rápido, yo creo que complemento las respuestas acá. A nosotros, pues digamos que ustedes, yo trabajo con estudiantes y digamos, pues ahí estamos en medio de asuntos de humanidades digitales, y una de las cosas que ha pasado con lo digital es que, y siempre ha pasado con el tema del trabajo, es que nos atomizaron como las dimensiones de la vida. Entonces uno es uno en el trabajo.
Entonces el perfil de LinkedIn de la gente es todo lindo, ¿cierto? Cumplieron metas, los ascendieron, pero el perfil de Instagram es solo postureo, en Facebook es familia, en Tinder pues no les voy a preguntar, pero cada uno tiene como unas dimensiones específicas y se relaciona de acuerdo a esas dimensiones, y por eso digamos como esta pregunta de cómo el trabajo transforma, a veces para mí no es que el trabajo solamente obre sobre una transformación, sino que es como la capacidad que uno tiene de balancear todas esas dimensiones, porque uno tiene unos hobbies, uno tiene una familia, uno tiene, uno pues practica una artesanía, uno fuera de eso es un profesional, ¿cierto? Y digamos que cada uno de esos aspectos está en relación uno con otro, y en la manera en que uno logre armonizarlos, uno puede ser un mejor individuo, una mejor persona y construirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque igual que esas frases que le dicen a uno que uno es honorable tanto, digamos, en la mesa como en el juego, obra para esto también. Uno es honorable en cada una de esas dimensiones, y en la medida en que esos valores se vean representados en cada una de esas dimensiones y uno sea, digamos, abanderado de ellos, allí puede construirse a sí mismo y hacerse mejor individuo. Entonces, pues para mí el trabajo no solo forma ese carácter, sino esa mezcla y esa capacidad que uno tiene de poner esos componentes dentro de esas dimensiones que son. Bueno, muchas gracias. Yo creo que honrando la presencia de ustedes, los jóvenes estudiantes que hoy están con nosotros, queremos abrir un pequeño espacio para alguna intervención que ustedes quieran hacer. No es muy largo porque tienen ustedes unas tareas con la profe Liliana, pero el micrófono está acá disponible. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta adicional a nuestros invitados especiales? No sean tan tímidos como yo, que eso es muy feo. ¿Alguien quiere hablar? Sí, claro, claro. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias pues, por compartir todos esos conocimientos y esas experiencias. Algo en particular que siempre he admirado y algo con lo que me gustaría llegar a hacer es ser capaz de, en cada frase que digo, poder mencionar a alguien como, ay, tal persona, dijo tal cosa. La otra vez leía que uno eventualmente se enorgullecía más de lo que leía que de lo que escribía. Me parece muy bacano llegar a ese punto. Y tengo un par de apreciaciones en cuanto, escuché que Marlene decía algo como que la felicidad en cierta medida estaba como al final o al fondo de lo que uno quería hacer o esperaba. Pero entonces también me surge la pregunta de si tiene que estar en el fondo o si tiene que estar acá, donde estoy, o está más allá. Siento que me gustaría llegar al punto en el que no me dé vaina morirme en cualquier momento, o sea, como no sentir que me falta algo por hacer. Y lo otro es... con esto de lo de la desigualdad y lo de no tratar de no llegar al desencanto. No sé si ahí ustedes cómo plantean como un estándar para decir como, bueno, soy capaz de tolerar esto, porque o si no, el sufrimiento por más mínimo que sea, está haciendo que alguien, digamos, no se sienta totalmente bien, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo manejan ese estándar? ¿Qué tanto soportan el sufrimiento para considerar que pueden estar alegres o pueden ser felices? Muchas gracias. Está difícil la cosa. Mucha terapia. ¿Pueden ustedes también alzar la mano para responder? Ah, listo. No, pues muy brevemente y fuera de caricatura.
pues yo creo que cada quien encuentra sus terapias frente al mundo, que insisto, no es tan sencillo. Hay gente que se dedica a leer y es legítimo, hay gente que nada, yo hago body combat para tratar de equilibrar un poquito, ¿cierto? Pero yo creo que más allá del nihilismo, decir no, el mundo es hostil, es lo peor, no hay ningún sentido, justamente creo que la charla hoy se trata de eso, cómo encontramos campos, cada uno a su manera, para tratar de cambiar un poquito esa situación. Yo creo que el mismo reconocimiento de las limitaciones y la finitud que uno tiene le permiten entender que no vas a resolver las desigualdades estructurales de los sistemas económicos en los que vivimos. Y eso está bien, pues es una percatación que es válida. Lo que me parece que es importante es sobre esas percataciones que tú dices, cómo te mueves, tú encontrarás la manera, qué haces. No significa que todos nos tenemos que dedicar a la educación, pues ese fue el camino que este hombre y yo encontramos, pero hay otros caminos. No significa que uno no pueda cambiar el mundo en un trabajo estrictamente técnico. Y en eso pues también quiero ser claro porque a veces uno deja ese mensaje, ¿cierto? Yo creo que desde lo que uno decida hacer, posibilitar campos en los que se generen procesos de inclusión, se generen procesos de equidad, tratemos de que efectivamente más personas puedan tener acceso a unos bienes mínimos, pues es un compromiso ético que para eso también sirve estar en una universidad pública como esta, ¿cierto? Entonces yo creo que es como una mezcla que uno va generando. Ni el nihilismo extremo de nada puede cambiar, ni la happycracia de felicidad impuesta con hilitos para sonreír siempre, ¿cierto? Como el principio de realidad de saber que vivimos en una sociedad desigual, pero también un asunto que es legítimo dentro del desarrollo humano y es la posibilidad de encontrar los medios que hagan que tú tengas unas condiciones de vida también más favorables para tu propia idea de alegría, ¿cierto? Yo es que le peleo mucho a la felicidad, llevo 5 años estudiando justamente ese ejercicio, pero si vos encontrás campos que sentís que efectivamente te generan felicidad, pues ahora es que la noción de felicidad es un concepto filosófico complejo, no resuelto, es más una noción que un concepto. Si vos mirás, los grandes filósofos han abordado el tema de diferentes maneras. Entonces lo que quiero decir es que no hay recetas. Eso nos obliga a ponerse las boticas y encontrar caminos. Y para cada uno es distinto. Perdón, yo hago una anotación, Carlos, regálame un segundito. Claro. También hablamos que uno no puede estar renunciando a la primera mala cara que le hacen, ¿cierto? O al primer problema que tiene o al primer desencanto de su profesión. Y tú decías, ¿hasta cuándo? ¿Qué tanto resisto? ¿Qué tanto sufro? ¿Cierto? Yo creo que en el trabajo hay un propósito que es superior, ¿cierto? Y uno siempre lo tiene que tener en la mente porque todo lo otro que sucede no lo puede uno desenfocar de ese propósito superior, ¿cierto? Te cierran puertas, te dificultan lograr ese propósito y entonces, claro, aquí en la universidad las políticas, las normas, pero usted tiene que ver por dónde se va para que su propósito no se pierda, ¿cierto? Pero ¿hasta dónde entonces? ¿Cuál es el momento de decir ya? Y yo considero que cuando atenta contra la dignidad humana, o sea, cuando a mí me empiezan a tratar como basura, a no valorarme como ser humano, en ese momento tengo que decir, tal vez no es el momento de quedarme aquí, ¿cierto? Entonces, para mí es un tema de eso, de que tanto respetamos al otro en su dignidad. Y en ese momento, si el otro atenta contra eso, creo que hay que decir, me voy. Y Marlene ha tenido también unos momentos de decir me voy, y es cuando atentan contra estos principios, ¿cierto? Cuando te dicen, hey, quiebra tus principios para que sigas por aquí. Entonces, no. Así estés cumpliendo tu propósito. Pero, y así te estén pagando, pero es que va contra lo fundamental, contra la esencia de tu ser. Entonces, en ese momento también hay que decir, no, aquí no fue. Sí, precisamente iba a complementar que para mí tus dos observaciones están súper conectadas, ¿cierto? ¿Cuándo me mantengo? Cuando estoy siendo fiel a mí. Y por eso la importancia de uno conocerse, ¿cierto? Porque cada vez más decimos, ay, es que la sociedad de ahora no tiene los valores.
Lo importante es vos como persona. Y me encanta cuando él habla de ciudadano, porque entonces no es mis valores contra el mundo y mi bienestar y mi felicidad o mi alegría, o como yo no peleo mucho con los conceptos, sino que cuando definitivamente o estoy siendo vulnerado o la empresa en la que estoy no merece que yo haga un esfuerzo en mantenerme, ¿cierto? Porque muchas veces no es solamente algo que está pasando conmigo, porque a mí me ha pasado que a mí no me han acosado, por ejemplo, pero están acosando a un compañero. Y digo, no voy más a esas reuniones, no asisto más a esos espacios. Y ante cada queja, he sido como con ese propósito, una acción, ¿cierto? Porque es muy bueno decir, el ambiente laboral de acá está muy maluco, o aquí hay acoso. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cierto? Entonces es algo que no esté atentando contra mí, que yo diga, me puedo mantener y voy a aguantar porque no puedo renunciar a cada trabajo que se me va colocando, pero cuando lo hago y cuando me mantengo, cuando vale la pena y cuando siento que eso va en ese propósito, en ese luz que veo, digamos, al final del camino. Y para eso, yo siempre hago como una valoración de los escenarios posibles. ¿Qué pasa si me mantengo? Se me sale el ingeniero. ¿Qué pasa si me mantengo? ¿Qué pasa si me salgo? Pero finalmente la decisión está, es cómo eres más fiel a vos y también cómo estás pensando en un bienestar común, porque pienso que también no podemos quedarnos en una decisión de pensar individualmente, sino que hay que también pensar colectivamente, porque a veces vos sos capaz de hablar, pero el analista no, porque vos tenés una formación, un pensamiento, entonces uno dice, qué rico irme, pero de pronto primero tengo que hacer un papel acá antes de ir. Sí, pero digamos que me complementaron muy bien ustedes tres. Solamente como poner aquí también rápidamente algo que se me viene a la cabeza, y es que en este momento pues estamos en un contexto complicado por lo que pasó esta semana, por ejemplo, en la Javeriana con la residente, ¿cierto? Es como ese contexto en el que las exigencias son tantas y te ponen también en un loop de autoexigencia del que uno a veces no encuentra escapatoria, y creo que es muy importante, digamos, entender que hay unos discursos hegemónicos. Yo creo que a veces a uno como ingeniero le deberían enseñar un poquito ese asunto de los discursos hegemónicos. Es como que intentan posicionar unos temas y unos conceptos. Entonces es como el concepto de resiliencia. Entonces, ay, qué sociedad tan resiliente. Y uno a veces siente que eso es como que me están vendiendo la idea de que, ay, qué sociedad para aguantar, para sufrirla bien, ¿cierto? Como sucede con la selección colombiana, de la que no vamos a hablar, pero que es como esa idea de que tan resilientes, que la generación de cristal, que digamos que hay unos discursos que se posicionan, que hacen parte, digamos, como de un conocimiento colectivo, los médicos, los medios, las grandes cadenas de comunicación intentan instaurar ese discurso para hacerlo a uno hacer cosas, ¿cierto? Y una de las cosas que uno tiene que empezar a desmontar si quiere tomar decisiones en la vida es descubrir si se está dejando llevar por ese tipo de discursos que son de carácter hegemónico. ¿Cómo lo descubro? Preguntándole a un amigo. Por eso siempre la llamada al amigo es importante. Un amigo que no tiene redes sociales es con el que hay que hablar. Vení, ¿vos qué opinas de esto? Porque es que aquí hacen sino decir esto. O un amigo que nada que ver con el entorno de ingeniería, sino que es un humanista o es un escritor o hace otras cosas. Vení, ¿vos qué opinas de este asunto? Yo creo que es la forma más fácil de desmontar discursos hegemónicos, porque si uno se queda en su propia burbuja de autocomplacencia, alimentada por obviamente unos recursos digitales que lo mantienen a uno en vilo con ciertas cosas o con el mismo entorno de amigos, pues es muy difícil darse cuenta de eso, si es una cosa posturiada o si es una cosa que realmente hace parte del panorama. Es como para que también lo tengan presente. Bueno, vamos a cerrar con una última intervención de parte de ustedes.
porque ya hay que hacer tránsito a otras cosas. Este es el... Bueno, no, así por las buenas, pues inicialmente dar las gracias por el tiempo, por el espacio, por hablarnos desde sus experiencias en áreas del conocimiento tan distintas, pero que convergen en un interés por encontrar esa alegría en el trabajo. Mi intervención va más ligada, pues, como a consultarles, como a bajar un poquito el nivel de la conversación a algo más material, a algo más práctico. Me gustaría que nos contaran en el quehacer de cada uno de ustedes cómo logran encontrar esa alegría en el trabajo, desde áreas tan distintas del conocimiento y uniendo esa parte técnica con la parte antropológica que veo interés en cada uno de ustedes. Entonces me gustaría que cada uno de los tres nos hablara como el tema, por favor. Muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Pues para mí pues hay como hitos, en lo que hago, ¿cierto? Entonces soy profesor universitario, soy investigador, entonces ustedes se podrán imaginar que gran parte de mi vida está vinculada a la docencia, está vinculada al trabajo en el laboratorio y pues obviamente digamos que para uno pues hay como unas especies como de momentos importantes en el día a día cuando uno comparte con los colegas y encuentra desencuentros, que yo creo que Felipe ahorita lo digo muy bien. Uno empieza a disfrutar, digamos, como las discusiones, empieza a disfrutar las contraargumentaciones porque se da cuenta al fin y al cabo que a partir de ahí se construye conocimiento y que el conocimiento no avanza si yo encuentro simplemente personas que comparten mis mismas perspectivas y digamos, los conocimientos. Para mí, o sea, en el día a día lo más concreto para mí son las evaluaciones de los estudiantes también, que es como una valoración al esfuerzo que uno hace durante todo un semestre y que al final se consolida en una evaluación de clase. Para mí no hay nada más satisfactorio que encontrar pues también buenos comentarios, malos comentarios y entender que por lo menos los estudiantes estuvieron presentes. Porque digamos que para uno como profesor fue muy frustrante el tiempo de pandemia, porque prácticamente uno no veía a ningún estudiante y se empieza a dar cuenta de lo importante que es ver las caras, los ojos, ver una mano levantada y uno empieza a valorar, digamos, eso. Y cuando salimos de la pandemia fue como, por favor, mándenme a un salón de clase con un marcador y un tablero, y uno no sabía que eso era importante, ¿cierto? Y uno al final se da cuenta de la importancia que tiene eso y el valor que tiene y encuentra alegría en eso, porque con más de un profesor hemos conversado y es que no me vuelvan a encerrar en la casa pues en clases virtuales porque pues digamos es una cosa muy frustrante realmente. Ese es como el día a día. Les puedo hablar que el salario también es alegría, pues en un punto el salario se convierte en una recompensa de esa labor, pero digamos que uno con el tiempo se da cuenta que no es lo más valioso. De hecho hay muchos estudios antropológicos, sociológicos, que avalan el hecho de que la recompensa monetaria no es lo que brinda la alegría realmente, sino que es el servir y son tantas otras cosas. Bueno, yo trabajo en Pintuco y la alegría, pues una de las alegrías muy chéveres es cuando lanzamos productos. Yo me siento absolutamente feliz cuando sacamos nuevos productos porque para mí la innovación pues es como un pilar fundamental en mi vida. Entonces eso me da mucha alegría cuando lanzamos nuevos productos. Me da mucha alegría cuando tenemos chicharrones, un reclamo, por ejemplo, y es así como todo enredado que uno no sabe por dónde agarrarlo y entonces se me sale el ingeniero químico y entonces venga, analicemos por cromatografía qué puede ser eso. Eso me encanta. Y les cuento, cuando yo llegué a Pintuco, la mayoría de personas de mi área llevan 30 años en Pintuco. Y yo llegué y yo no sabía nada de pinturas. Entonces para mí ha sido muy alegre que después de 3 años puedo hablar con propiedad con mis analistas y mis formuladores. Entonces, ahí está también el aprendizaje. Me encanta estudiar mucho, aprender. Entonces, por eso esos retos y esos problemas que se presentan para mí son muy bacanos.
Y el otro tiene que ver con las personas. En mi área hay muchas personas del sindicato y se han presentado en reuniones preguntas tesas que el resto como de compañeros son como asustados y mirando, Marlene, ¿qué va a responder con esa pregunta? Y entonces ha sido muy bacano porque es poder sentir que el área puede ser abierta a cualquier opinión y cualquier pregunta y no nos tenemos por qué asustar por lo que salga. Y eso ha hecho que en estos 3 años yo sienta que el ambiente es diferente, que la gente puede opinar, puede preguntar cosas y eso me hace sentir muy feliz, que hay un cambio en la transformación en que las personas que estaban como muy acartonadas, yo las siento más flojitas, más creativas, más sin miedos. Esos son mis momentos de alegría. Concreto, esta vez prometo ser concreto. Yo hago 3 cosas o trabajo en 3 bloques que me parece que responden a eso. Desde hace mucho tiempo decidí ser profesor bajo la lógica de enseñar y busco enseñar para crear autonomías, ¿cierto? Que cada uno de los estudiantes tenga la capacidad de pensar por cuenta propia. Estudio porque el ejercicio de aprender es un ejercicio que te permite percatar que no sabes cosas y te asombra crear o encontrar nuevas cosas, y eso es como un motor. Y en tercer lugar, hago proyectos sociales para crear con compañeros y compañeras, pero también para creer cuando uno sabe que implementa esos proyectos y se da cuenta que otras formas de vivir y otras formas de relacionamiento social son posibles. Larga historia corta, estudiar, enseñar y crear. Bueno, me corresponde pues aquí en este momento agradecerles a ustedes la presencia, las intervenciones, la generosidad de sus respuestas. Esperemos que todas estas cosas sean un poco como una semilla de duda, de inquietud que llega a cada uno de nosotros. Ya saben, hay que construir también otra diagonal entre el trabajo y la alegría. Eso nos corresponde. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para